Bueno, ¿qué tal, chicas? Buenas noches, bienvenida al Circo de la Vida, ¿cómo andan? Buenas Hola, noches. ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por sumarse en estos horarios nocturnos acá a la función del circo. Vieron que Ujú. cuando alguien te invita a un circo, a veces uno espera la función a la noche, pero no de trasnoche. Y acá las tenemos ahí grabando para esta presencialidad extraña que tenemos desde que estamos en pandemia, que es que grabamos atemporalmente en la semana y estrenamos en el horario del programa. Así, Ujú. yo siempre hago la aclaración, así nadie se siente culpable si hay un ruido de madrugada o algún evento extraño, seguimos como venimos. Bueno, la invitación acá es a que puedan contar, a que nos puedan compartir a la audiencia, a mí también a los que estén mirando por YouTube, acerca de qué se trata esto del común oficio de escribir, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué es el común oficio de escribir? Ujú. Bueno, gracias a vos por la invitación. Eh, el común oficio de escribir, Rodolfo Walsh y las derivas de un cuento aparecido, es un libro que escribimos colectivamente, Tati, Darío Crosa, Amalia Prado y yo. Y que lo que relata es una experiencia de un taller que llevamos a cabo el año pasado, en 2020, de manera presencial al inicio y después por fuerza mayor de manera virtual, en el espacio de la Biblioteca Constancio Vigil, eh, durante todo el año 2020, y el taller lo que vino a hacer es reescribir el cuento desaparecido de Rodolfo Walsh, Juan se iba por el río. Y el común oficio de escribir se llama porque quisimos apelar a esta frase de Rodolfo Walsh, que era el violento oficio de escribir, pero quisimos reconvertirlo pensando en que escribir para nosotros no era solo una acción que no era una acción que se llevaba a cabo individualmente, racionalmente, sino que era una acción colectiva, y que también lo que quisimos hacer era desacralizar algunas ideas, que es que la escritura se lleva a cabo de manera solitaria, aislada, y la escritura la pusimos en juego como una acción colectiva y comunitaria. Así que por eso el nombre, el común oficio. También jugando con lo de común, de cotidiano, de habitual, de simple. El libro recoge toda la experiencia de lo que fue el taller, y en el taller apuntamos mucho. Por un lado, no era necesario tener experiencia previa para asistir, y por otro lado apuntamos siempre mucho al juego y a que es fácil escribir, digamos, que jugando y entrando en una dinámica de poder soltarse y abordar la experiencia de la escritura como eso, bien desde lo lúdico, cualquiera puede escribir, digamos, o relatar o contar un relato, ¿no? Al menos, si no sabes Ajá, escribir, digamos. Claro. muy Sí, bueno. esa fue como de los desafíos que nos propusimos, que era reconvertir la idea de la escritura, pero fue una de tantas decisiones que tomamos de reconvertir algunos sentidos respecto, bueno, como decíamos, de la escritura, pero también respecto de cómo veíamos la figura de Walsh, qué contábamos de Walsh, eh, por qué retomar un cuento de Walsh, siendo que él en los últimos tiempos tuvo una escritura quizá más política, explícitamente hablando. Y bueno, y lo que quisimos fue lo que dijimos fue esto, el taller de alguna manera se trató de recuperar pedazos perdidos o residuos o cosas que por ahí no estaban en el centro de la escena. Entonces, entre otras cosas, esto de la escritura fue parte de un montón de decisiones que tuvieron que ver con desacralizar ideas que estaban un poco instaladas y que lo que hicimos fue reconvertirlas. Muy bueno, y les pregunto, en la deriva así del taller, ¿había estado el objetivo inicial, digamos,
de confluir en una escritura colectiva, sea en la versión que fuera del mismo, era parte de un objetivo inaugural del taller, o devino en eso, en el marco de cómo se fue dando? Era parte de... Fue una de las primeras reuniones, yo no sé si ustedes desde la muchedumbre ya antes lo habían planteado que sea una escritura colectiva. Yo me sumé un poco después, y ahí en la primera reunión que tuvimos apareció esta pregunta, bueno, ¿hacemos tantas reescrituras del cuento como participantes del taller haya, o hacemos un cuento colectivo? Y como que fue muy rápido ahí, al menos en ese momento, decir, no, tiene que ser colectivo. Pero no sé, Anto, si ustedes desde antes ya antes de esa reunión, que ya venían con la idea, ¿o no? Sí, la idea era, porque este taller surge a partir de una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes. Nos inscribimos, como el proyecto fue seleccionado, lo llevamos a cabo. Y como no sabíamos, Tati, cómo hacer, si escribir entre todos una sola versión, o cada una y cada uno su versión, te convocamos a vos, que tenías más experiencia en la escritura, para ver, era un problema, era algo a resolver, y que lo resolvimos también colectivamente. Nos reunimos y dijimos, bueno, no, el espíritu, digamos, del proyecto es recuperar a Walsh, recuperar un cuento que está desaparecido, porque el cuento está desaparecido no por el azar, sino porque cuando lo secuestraron a Rodolfo Walsh en el 77, además de secuestrarlo a él, saquearon su casa, y en ese saqueo fue desaparecida la única versión de este cuento, que Walsh ya había terminado y que lo había leído Lilia Ferreira, su compañera, que vivía con él, y él se lo había leído en voz alta. Lilia Ferreira, años después, se encuentra con Martín Gras, que había estado detenido en la ESMA, y producto de una charla que tuvieron en un bar en Madrid, ambas llegan a decir, ella le cuenta lo que recuerda del cuento, y él le dice, yo lo leí ese cuento. Mientras estaba detenido me encontré con los papeles de Rodolfo en la ESMA, leí ese cuento y reconstruyen el título del cuento y las primeras 2 o 3 oraciones. Entonces, el taller lo que venía a proponer era tomar eso que sabíamos por testimonios orales. Ya había una construcción colectiva, digamos, en esa cita en Madrid, ya hay una construcción colectiva de cómo es el relato. Y bueno, la idea fue continuar eso, y lo que decimos nosotras es que esta es una versión surgida en la Vigil en el año 2020, producto de quienes estuvimos ahí participando de ese taller. Pero no es ni la versión, ni la única, ni quisimos imitar a Rodolfo Walsh, sino que lo que hicimos, la idea es que sea una versión de tantas, y que ese cuento siga apareciendo tantas veces como lo decíamos. Qué potencia que tiene lo que cuentan, porque está bueno pensar, ¿no? Digo, cómo a veces tantos actores, tantas cuestiones tan importantes y de aquel entonces, digamos, de la militancia, que se intentaron callar y desaparecer, y esta potencia de cómo en un 2020 raro, pandémico, distinto, está la posibilidad de reconfigurar y recapturar esto, ¿no? Y construir una relectura, una forma distinta, y es otra forma de hacerlo hablar a Rodolfo, digamos, en otros términos, ¿no? Como volver a hablar y volverlo presente, y reeditarlo en un 2020 tan complejo y con, digamos, en un contexto tan hostil, tener esos pequeños espacios de resistencia creativa, que en algún punto es lo que más exaltan estas figuras, ¿no? Como a partir de una pluma y de una construcción, en este caso colectiva, de un relato, de un cuento, se puede rescatar una figura tan paradigmática e importante, digamos, para
para todos nosotros en el campo popular, y poder darle lugar a algo tan interesante como esto de lo creativo en la escritura, en esto de lo reparador que tiene lo lúdico, ¿no? O sea, tratar de reparar esta pérdida, esta falta, ¿no? Este cuento también desaparecido y intentado ahí de borrar, y recuperar algo de eso y trazar trazos, y que la apuesta de ustedes haya sido que el trazo sea una escritura colectiva. En ese sentido es como toda una configuración, digamos, como una puesta en acto, digamos, también ahí de una perspectiva política, de cómo trazar líneas, ¿no? A la hora de recoger esta historia y darle forma. ¿Y cómo fue el proceso ahí de encuentro entre ustedes? Y eso nos planteamos a raíz de esto, de que sea colectivo, de que iba a ser necesario desacralizar la figura de Walsh y de este cuento desaparecido para poder reescribirlo. Nos fuimos planteando una serie de ejercicios para cada uno de los encuentros que íbamos a tener, que en un principio iban a ser 8, si no recuerdo mal, después creo que fue 1 o 2 más. Primero todo un trabajo más de generar un grupo en la gente que iba, que no se conocía nadie con nadie. Eso fue como la primera instancia, y un grupo en donde pongan mucho el cuerpo, en donde se suelten. Trabajamos mucho a través de juegos para ir haciendo ahí de manera grupal. Nos pusimos seudónimos, cada uno de los integrantes, nosotros también teníamos un seudónimo, que yo al día de hoy dudo de cómo son los nombres reales de algunas personas, y nos conocemos por los seudónimos. El otro día nos encontramos y nada, nos llamábamos por los seudónimos. Todo esto dentro también de un marco de juego, el del seudónimo, bueno, también de evocación a lo que fueron los 70 y lo que fue la necesidad de una clandestinidad. ¿Viste? Entonces poder ya abordar algo de eso desde el juego era fuerte, para mí fue fuerte, era como permanentemente un ejercicio de, bueno, este es el camino de la memoria y de la memoria colectiva, es por acá. Y a su vez fuimos intentando hacer acercamientos a esa época y a Rodolfo Walsh también mucho desde el juego y de poner el cuerpo. Para darte un ejemplo, hubo un día en donde una de las consignas era venir con ropa de la época de Walsh, de las épocas que vivió Walsh, de las décadas que él vivió. Bueno, y trabajamos toda una cuestión desde el cuerpo, de dejarse llenar, dejarse invadir por esos vestuarios que traían. Y bueno, algo desde ahí, desde sentir esas texturas, de esa campera de cuero, de esa blusa de época, de ese tipo de cosas. Algo mucho eso. Y después otra idea que trabajamos mucho, algo que viene más del teatro, que es la idea de tenirse de lesotres, de algo que no es imitar, no es copiar el estilo, ni en la escritura, ni en el porte de las otras personas, pero sí algo de eso captás y pasa por vos y sale por vos de otra manera, y como similar. Y entonces trabajamos algo como de cierta como empatía en eso, pero más con esta idea de la tintura, ¿no? De qué color toma en vos esa tintura. Entonces trabajamos también mucho algo de eso. Y así, esa fue como la primer parte. No sé, Anto, si vos querés agregar algo, si yo me estoy olvidando de algo que te parezca importante para la primera mitad del taller. Ahí me parece que Internet nos la congeló un cachito, ahí vamos a ver si la recuperamos, pero mientras que la esperamos me quedaba pensando esto de las tinturas y de las formas de expresión, vamos a llamarlo así de esta manera, ¿no? El registro desde lo sensible del cuerpo, una vestimenta, un rasgo, un contacto, como una forma de contactar la época, el contexto, y también traerlo en el metarrelato, traerlo después acá, a lo actual, y ustedes también jugar. Esto de nombrarse por seudónimos también, digo, qué interesante para pensar la identidad de un relato desaparecido, ¿no? Tratar de configurar y prefigurar ustedes también, transitar ese espacio, esa experiencia de lidiar con esa tensión de la clandestinidad y del asumirse en un lugar ahí como en la trinchera, digamos, también de la posibilidad, y que sea la pluma, la herramienta que casualmente era la herramienta que más utilizaba Walsh en aquel entonces para poder
contrarrestar esa lógica opresiva que estaba dando el proceso, ¿no? Y la junta militar. Sí, 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 totalmente, sí. Ahí la perdí un momento, no sé si... Vamos a ver ahora si la recuperamos acá. A ver, David, vamos a yo si me poner. escribe. Bueno, y luego de este pequeño y ligero fallo de cálculo técnico, estamos de nuevo, estábamos charlando ahí sobre la primera parte del taller, y bueno, contame cómo siguió eso, y así vamos dándole curso acá en esta virtualidad del Circo de la Vida, a esta hermosa propuesta de escritura. Mirá, y acá me parece que en breve te voy a sorprender con algo, mirá, yo te estoy por dar una sorpresa más para que continuemos hablando como estábamos recién. Mirá, ahí está. Ahí Estamos todos va, de nuevo. vamos. Como todos de nuevo, podemos continuar entonces dialogando. Un lujo. ¿Viste? Estábamos hablando Bárbaro. que las cuestiones técnicas nos dejan a veces afuera, te recuperamos, Anto, y me habían terminado de contar medianamente ahí sobre la primera parte del taller, así que retomen ustedes dos, sigan, sitúenme y vamos conduciendo esta función del día de hoy con algunas cuestiones técnicas mediantes. Anto, ya no sé si vos llegaste a escuchar o no, estaba contando de los objetivos y cómo, con qué técnicas fuimos llegando a esos objetivos en la primera mitad del taller, que por suerte pudo ser todo presencial. Sí, Eso fue clave. sí, yo antes, antes de que el wifi me abandone, lo que había pensado es que una de las cosas que tuvimos muy presente fue esto de pensar la memoria como las memorias, como un proceso creativo, y que eso fue lo que llevó a que propusiéramos este tipo de juegos y a que nos animáramos a abordar a Walsh de una manera quizá bastante poco ortodoxa. Y pensar las memorias, ya hablar en plural de memorias implica pensarlas como algo creativo, como un proceso político, y esto de que pensamos que las memorias articulan en sí mismas las tres temporalidades, podríamos decir. Partimos de pensar que las memorias son un ejercicio que se lleva a cabo en el presente, en relación con otros, insertas en un contexto social, temporal y espacial, y la memoria implica también pensar el pasado, y ese pensar también incluye y tiene incorporados un montón de silencios. Digo, las memorias no son decir todo lo que pasó y repetirlo hasta el cansancio, sino que implicaba rescatar lo que queríamos rescatar del pasado, teniendo en cuenta una mirada respecto de construcciones políticas posibles. Entonces ahí aparece la idea de futuro. Y a partir de esto, digo, esto como trasfondo, fue lo que nos permitió pensar los ejercicios, las actividades. Me parece que era así como una arena a partir de la cual nos paramos para pensar el taller. Y por eso es que el libro, como vos lo trajiste, Tati, cuando empezamos a pensar en el libro, no solo tiene el cuento escrito colectivamente, sino que se le da mucha importancia en el libro a todo el proceso, al taller en sí mismo y a estas ideas. O sea, el libro no está compuesto solo del cuento que surgió del taller, sino que es una invitación a que a partir de eso, quienes lo lean, quienes estén interesados, puedan replicar el taller en muchísimos lugares. De hecho, el primer capítulo del libro se titula El cuento es la excusa. Y es así, el cuento fue la excusa de un montón de otras cosas también, y del libro, seguro. Una cosa que tuvimos re clara desde el principio también es que abordar la escritura de un cuento de manera colectiva, con gente que no necesariamente tenía experiencia en escribir, era un salto al vacío tremendo. Entonces, en eso nos sabíamos con mucha claridad que lo importante era el proceso del taller, el proceso de escritura, que lo importante era el camino y no tanto el producto final del cuento que quede terminado. No obstante,
Nos re sorprendió el cuento terminado. En la segunda mitad de lo que fueron los encuentros, abordamos directamente lo que era la escritura ya del cuento, empezamos a escribirlo. Con una técnica que era que escribía, la escritura se hacía individual, escribía una persona, después lesotres editábamos lo que esa persona había escrito, comentábamos, lo íbamos modificando, se reescribía eso que había escrito una persona, y después el texto se lo llevaba otra persona para continuar la escritura, tiñéndose, de nuevo aparecía esta idea de teñirse, tiñéndose de lo que había escrito la persona anterior. Claro, nos pasó en el transcurso de esto, que iba pasando de mano en mano el cuento, que llegó un momento donde se veía claramente que había más de una mano, que la pluma no era siempre la misma. Y ahí nos encontramos, quienes coordinábamos, en medio ante una pregunta muy fuerte, que era, bueno, esto que queríamos falló, queríamos que no se note, que eran muchas voces, nos salió mal. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Y ahí, mirando el cuento, un día que yo incluso empezamos a hablar porque yo no podía parar de reírme de lo que habíamos, para mí, descubierto, que es que justamente lo hermoso y genial del cuento estaba en estos cambios que iba teniendo, en que un autor, una autora Sole, no hubiese podido escribir así. Que justamente era en lo colectivo y en esa multiplicidad de manos, cuerpos y cabezas actuando en la escritura, lo que había hecho que sea algo muy único y que se maneja por ahí en un nivel como que está en algo medio, como que no sabes por ahí si es medio surrealista o no, como que está ahí como en un borde medio corrido, tiene algo corrido de la ficción, corrido de la realidad, corrido de la escritura, corrido de la literatura está al lado de lo que hemos estudiado y aprendido y leído en muchísimos cuentos. Desde mi punto de vista, Ajá. Me parece re interesante esto de que al principio me dijeron que un objetivo era no repetir a Walsh, y me parece que un objetivo como secundario que se les antepuso es que no se pudieron repetir ustedes, y eso también está bueno. Es como que si bien se iban tiñendo así entre ustedes y armando, intentando rescatar o recuperar lo último escrito, no lograron hacer ese ejercicio que boicoteara la máxima primera, que era no repetir a Walsh, por ende tampoco se repitieron ustedes y llegaron a este producto, que está bueno. Sí. Otra de las cosas... Una cosita, un detallecito, que también a mí desde una mirada más política, también a mí me encanta esto que nos hayamos planteado de entrada. Bueno, el objetivo no va a ser el cuento, el objetivo es otro, el objetivo son los encuentros que vamos a tener para hacer esta tarea, que es reescribir un cuento desaparecido. Y otra de las cosas que ahí vimos en el cuento, porque el cuento no es que nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, ¿de qué va a tratar el cuento? Bueno, va a suceder, al personaje le va a pasar esto, después le va a pasar esto y va a terminar así. No es que, bueno, y a partir de esto escriben las personas que les toque, sino que lo que iba sucediendo a medida que iban agarrando la hoja cada una y cada uno. Y al final, a medida que íbamos leyendo, había ahí como un ambiente, como un clima que se había generado en el cuento de cosas supuestas, pero no dichas. Estaba muy presente el vínculo amistoso, el vínculo amoroso entre dos amigos, y también esto de que los personajes están muy presentes como a partir de sentimientos que generan, de energías que producen, pero a su vez es muy dudosa esa presencia. Entonces se jugó ahí, y ya te digo, o sea, esto fue, después de leerlo, dijimos, mira esto que se persigue acá, que no lo pensamos desde anticipadamente, pero era algo que se fue produciendo como eso, como un clima en el que también la presencia-ausencia era algo
ahí eran como dos cosas que no eran opuestas en el cuento. Por eso también como eran, bueno, conviven, la presencia y ausencia, el amor y el odio, los sentimientos contrapuestos están conviviendo ahí en ese cuento, y estuvo bueno que no fuera algo premeditado. Bueno, ahí entonces rescatamos otra cosa más, digamos, no se pudieron repetir, que eso está bueno, pero por otro lado también acontecieron distintas formas de configurar, si se quiere, esta estética de la escritura, de cómo quedó armado, que también da esta posibilidad de interpretar y de leer entre líneas cosas que no están dichas, que no están planteadas y que no fueron orquestadas, pero que el lector, y en el caso de cuando ustedes tuvieron que advenir lectores, también les pasó que se encontraron con que aparecen, o sea, son otros, es como esto cuando la obra cobra vida en sí misma y ya supera al autor, ¿no es cierto? Y dice, bueno, ¿qué es el autor? Desapareció ahí, ¿qué se está configurando? Y permite que quien lee encuentre también otros sentidos, otras cuestiones, y que está ahí, como ese latente, ese borde de lo dicho y lo no dicho, que amaga con aparecer y apropiarse del personaje, de la obra, además, pero también lo deja ahí, lo deja en suspenso. Eso me imagino que a veces cuando uno tiene la intención de escribir de esa manera debe ser un ejercicio bastante complicado y difícil, y por ahí, si en esta conjunción de encontrarse entre varios, escribiendo, produciendo, intentando no repetirse, además quizás fue eso lo que connotó y construyó esta voz más colectiva de lectura de ese relato escrito que puede dar todos estos otros significados posibles. Sí, es una de las cosas que yo le veo al cuento. Bueno, al final nos revamos con el cuento, pero posta que el libro va por otro lado. O sea, el libro es la historia del taller, digamos, y de los conceptos que sostuvieron el taller. Pero en esto del cuento, creo que nos vamos por el cuento porque nos terminó gustando. En esto del cuento, en esto que los autores sí están borrados, ¿no? Que se logró construir un en donde entre los autores y entre la historia y los autores y lo que va pasando ahí, sí, es muy que se desprende esto que decís vos. Es un relato, una voz que aparece ahí que toma vida propia. Eso pasó, totalmente. Sí, yo creo que esto también fue muy llamativo porque también partíamos de un cuento desaparecido, pero que queríamos hacer aparecer 1000 veces. Entonces, la desaparición y la aparición como conviviendo, me parece que fueron... Y esto de, bueno, sí, es un cuento de Walsh, pero no queremos imitar a Walsh. Entonces, esos fueron como márgenes o límites en los que fuimos transitando y que los vivimos, digamos, no quisimos esquivarle a esos pasajes. Me quedo pensando que en esto que recién rescataba Tania, digamos, de que al final se terminó hablando más del cuento en este momento que del proceso del taller, también es interesante porque ustedes decían al principio de que de hecho el primer capítulo orienta para ahí del libro, en esta idea de que se puede repetir la propuesta, la experiencia, que otros lo pueden tomar y demás. Entonces quizás inconscientemente ustedes están intentando, digamos, no darle a otra letra para que no la repitan a ustedes de nuevo, ¿no es cierto? Y que puedan tomar y apropiarse realmente del espacio, o, como dirían algunos, que puedan llegar y consumir este material que se encuentra a partir de ahora de una semanita nomás, ya ahí en Biblioteca Vigil disponible y en otros lugares, para acercarse a esta experiencia interesante de construcción colectiva, donde creo que la excusa, el puente, sirve esto de hablar un poco del cuento en sí, es como un intersticio en el que queda claro, digamos, la manera de cómo fue la producción de escritura colectiva, la producción, digamos, lúdica, de puesta en acto también, corporal y demás, de apropiarse de una escena, de un contexto, de personajes, y de jugar con estas ambivalencias que ustedes decían, por ejemplo, presencia-ausencia, amores, desamores, encuentros, desencuentros, que tiene que ver muchas veces con distintas
digamos, sonoridades en general que tienen las cadencias que le ponemos nosotros a las personificaciones, de cuando uno crea o construye un personaje, pero también cuando uno monta una escena en el encuentro con otro, ¿no? En un taller, en una experiencia lúdica, en algún lugar donde da lugar a la ficción, aparece lo más genuino, que es eso, como la huella digital, digamos, dicen que el niño en el juego y el texto o la huella digital son rasgos que no son, digamos, imitables, y ahí aparece esta cuestión que está buena de que uno se muestra tal cual es, y aparecen estas producciones pues, jugadas, interesantes, y que si bien se puede plasmar en un escrito, en un relato o algo, nunca va a dar cuenta de lo que fueron los 9, 10 encuentros que tuvieron en total, que se terminan cristalizando en esta experiencia, pero que justamente esto no cristaliza la experiencia en sí. Y eso me parece que es la riqueza más interesante, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la apuesta ahora? ¿Qué les queda pendiente ahora? ¿Presentarlo, articularlo, proponerlo, ponerlo a jugar con otros? ¿Qué es lo que están pensando? Ahora que esto está plasmadito como un relato de experiencia acá, situado así, encontrado en un escritito. ¿Cómo lo piensan ahora dar a conocer? Bueno, y ahora vamos a hacer la presentación del libro ahí en la Vigil. Es el viernes 27 de agosto a las 7 de la tarde en el teatro. La entrada es gratuita, con capacidad limitada. Va a haber, y en la organización de la presentación va a estar Miguel Franchi haciendo un pequeño monólogo basado en un texto de Walsh. Vamos a hacer también un juego muy chiquitito de escritura colectiva, ahí en el momento, improvisado. Y después, bueno, contar, los asistentes al taller y quienes coordinamos, contar, bueno, cómo, un poco esto mismo, a lo mejor que te estamos contando acá, bueno, y más detalles jugosos de lo que fue la experiencia. Sí, en la presentación no vamos a estar solo nosotros 4, sino los asistentes al taller en el escenario. Y la idea también después es, la intención, el deseo que tenemos es poder ir a otros espacios de memoria, a otros sitios de memoria que tienen esta impronta cultural como la Vigil, a multiplicar el taller con otras modalidades, quizá con modalidades más cortas, de 2 días, pero bueno, esos son deseos por el momento. Y quien quiera, estaría buenísimo que agarre el libro o que nos contacte y que haga su propio taller de reescritura de este cuento. De hecho, en el libro figuran un montón de ejercicios que hicimos para que se tomen y se hagan. Bueno, buenísimo. O sea que la convocatoria es mucho más, y eso es interesante, es mucho más que contar la experiencia del taller, que mostrar cómo queda plasmado en un libro, que poder leer inclusive o compartir, transmitir el cuento, sino que es una convocatoria a seguir pensando, ejercicio de construcción de memoria colectiva, porque en parte recuperar un cuento de Walsh, o con la excusa de recuperar o tomar como disparador un cuento de Walsh, no deja de ser un interpelador político, digamos, de hacer un ejercicio de construcción de memoria colectiva, esto que ustedes bien rescataban de las distintas dimensiones, ¿no? En el acto presente, aquello que recuperamos, digamos, también del pasado para poder configurar y prefigurar, digamos, una apuesta futura también en relación a todo un acto de este movimiento posible, ¿no? Y todo construido desde la creatividad, desde el arte, también como una puesta en acto de lo fundante. O sea que en este sentido la presentación no solo va a tener que ver con ustedes, va a tener que ver también con los asistentes al taller, como bien dijeron, bueno, Miguelito Franchi también ahí poniendo a jugar un poco su arte, su puesta en acto también, y bueno, y en el Saulo, en la sala Saulo Benavente, ahí por calle Alem, y con entrada libre y gratuita y con aforo limitado por razones obvias, ¿no? Que todavía, cuando ustedes empezaron a escribir, dicen que había aparecido una pandemia, y les cuento que todavía no se ha ido, y entonces también ahí tienen un material para otro relato, en donde
donde, bueno, este es un cuento producido en aislamiento y distanciamiento. Eso también es toda una experiencia construida en aislamiento y distanciamiento, y creo que son significaciones fuertes a la hora de reconstruir, ¿no?, justamente un relato desaparecido, pensar en otros contextos y con otras distancias, la presencia tan fuerte de lo nominal, de aislado y distanciado, ¿no? Intentar reconfigurar y construir algo mancomunadamente y de forma colectiva. Así que en ese sentido, alta potencia también como para significar otras cosas. Las felicito a ustedes y a los compañeros que no pudieron estar hoy conectados acá por este espacio, por esta construcción de memoria. Ojalá que circule y mucho, que en breve tengamos muy buenas noticias a partir del 27 en adelante, y bueno, y espero que tengan en breve propuestas de distintos lugares también de memoria para que esto pueda circular y que pueda llegar a otras personas esta posibilidad de construir y hacer así ejercicios lúdicos de construcción colectiva de relatos. Sí, una cosa más, Pablo, antes de cerrar. Sabes que a mí tengo la sensación como que hay algo en las cuestiones colectivas en general, que llega un punto donde te exceden y toman un vuelo que les es propio. Con esto nos pasó bastante desde el principio, que el proyecto solo empezó a tener mucha difusión sin que nos movamos tanto. O sea, que como que tiene algo que interesa, que cautiva, que no solo a nosotros nos parece interesante. Como eso, como que hay algo ahí en lo colectivo que pasa eso. Y a su vez también algo de los aprendizajes que al menos yo fui teniendo, y creo que debe haber sido común o diferente, pero bueno, que nos ha pasado a todos, en el encuentro con las otras personas, en mi caso con quienes asistieron al taller y también con quienes coordinaban. A mí yo no formo parte de la muchedumbre, del colectivo La Muchedumbre. Anto, Amalia y Darío sí. Y ellos tienen una cabeza y una formación muy diferente a la mía, entonces como que también ahí, viste, todo lo que aprendí sin proponérmelo, fue inmenso, ¿no? Como que te lanzás en este tipo de proyectos de, vamos a hacer un taller, y nada, sí hacerlo todo muy a conciencia, pensándolo mucho, encontrándonos 10.000 veces. Bueno, y toma una relevancia el proyecto en sí después para nuestras vidas inmenso. Y eso es re mágico. Y en pandemia encima, y en aislamiento. Es increíble estas cosas que surgen por ahí. Sí, sin ir más lejos, hace 2 días estuvimos yendo al río, y además también eso no lo pensamos en su momento, pero digo, Juan se iba por el río, por algo nos interpeló ese cuento, digo, estando en Rosario, me parece que ahí hubo algo que nos tocó. Estuvimos en el parque empapelando con la frase de Juan se iba por el río, con lo que dejó Rodolfo Walsh. Entonces va teniendo como distintas derivas, que son re interesantes, y como que todo el tiempo van haciendo, en realidad. Bueno, felicitaciones entonces, y ojalá que se siga multiplicando estos efectos así. Si van haciendo, entonces irá germinando otras cosas, irá plantando otras cuestiones que cosecharán otros después, ¿no es cierto? Y eso también está bueno. Bueno, felicitaciones, espero que el 27 lo disfruten mucho, que sea un lindo encuentro y que sea justamente una puerta de entrada a otros nuevos contactos, a otras nuevas vueltas que puede llegar a tener esta propuesta para que pueda ser apropiada y compartida en otros lugares más. Y bueno, queda abierta la puerta del circo para cuando quieran volver a pasar. Dale, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. 27. Nos vemos. Chau, chau. Dale. Chau. Chau, chau.